Muy bien, hermanos. Bien, queridos hermanos, siéntanse libres de prender el micrófono para participar, hacer preguntas, comentarios de esta lección. Así con vuestra participación vamos a poder entender el estudio de esta mañana, hermanos. Eh, pues aquí estoy dando la presentación que tengo aquí en el Word. Hoy día, hermanos, es miércoles 17 de abril. Miércoles 17 de abril, hermanos. Estamos estudiando este tema importante en este trimestre, segundo trimestre del año, el conflicto de los siglos, ¿no? Eh, Ahora, hermanos, en este día, el tema para hoy día está titulado, está en la pantalla el título, hermanos, del tema de estudio, y pido que alguien El, confirme. el, el razonamiento humano al margen de las escrituras, dice hermano. Muy bien, hermanos, ahí está. Dice el razonamiento humano, hermanos, el razonamiento humano al margen de las escrituras. ¿Algún comentario, alguna pregunta de este título, hermanos? El razonamiento humano, dice al margen, esa palabrita, hermanos, no, al margen. Hermano Justo, Sí, hermana. bueno, el Moni. razonamiento humano al margen de las escrituras es conocimiento, es inteligencia, pero no es sabiduría. El razonamiento humano, cuando es a la luz de las escrituras, es sabiduría, es salvación. El razonamiento humano es perdición, porque hay camino que al hombre parece derecho, pero es finalmente camino de destrucción. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está, hermanos, dice el razonamiento humano. No sé si alguien puede explicar también esto, ¿no? ¿Qué cosa es el razonamiento humano, hermanos? El razonamiento humano. En este momento yo me pregunto eso, ¿no? ¿Qué cosa es el razonamiento humano? Pensamiento. El pensamiento, dice nuestra hermana, ahí el razonamiento humano, nuestros pensamientos, dice, ¿no? ¿Qué otra cosa más, hermanos, es el razonamiento humano? A veces uno puede estar pensando, ¿no? O razonando, ¿no? Razonando. ¿Y cómo es este proceso de razonar, ¿no? No sé, nos diferenciamos con los animalitos, creo, ¿no? Los animalitos también, me imagino que piensan, ¿no? O sea, para tomar una decisión, los animalitos también creo que piensan de alguna manera, pero hay una diferencia siempre, ¿no? Entre lo que es el hombre y los animales, ¿no? Entonces, no sé, pero veo a los animalitos que sí, este, tienen que tomar decisiones, pues, ¿no? Tienen que tomar decisiones para hacer una y otra cosa también. No sé, pero el razonamiento humano, hermanos, ¿cómo es que funciona eso, no? Nos imaginamos que es en nuestra mente, que tenemos información en nuestra mente. Dios nos ha creado, ¿no? Con esa, diríamos, con esa función, ¿no? También de tomar una decisión, ¿no? Eh, o sea, en función, ¿no? A lo que tenemos en la cabeza, los pensamientos que tenemos o la información que entra a nuestra cabeza, entonces tomamos decisiones, ¿no? Tomamos decisiones. No sé si alguien quiere explicar esa parte, ¿no? Del razonamiento humano. Razonamiento humano, hermanos. Eh, yo Hermano como... Justo, Sí, sí, hermanita, por favor. el razonamiento humano que dice, sin la ayuda de nuestro Señor, sin el Espíritu Santo, yo creo que es vano porque podemos razonar de otra manera, siempre con la dirección del Señor, así como que abarca también Daniel, él razonó con la ayuda del Señor porque él oraba
3 veces al día, dice, no mirando por la ventana, y que Dios dio la dirección para que él no se contaminara con la comida. Y bueno, también pidió la dirección. Nosotros de igual manera creo que dependemos de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando queremos hacer una cosa, pedimos la dirección del Señor. Señor, que siempre que esté en acorde con lo que quiere el Señor, no con la nuestra, porque podemos razonar de repente equivocadamente. Entonces, yo creo que nosotros dependemos del Señor para todo. Y bueno, con la ayuda del Señor, nuestras cosas, nuestros planes saldrán bien, porque a veces pensamos uno y el Señor tiene planes también para nosotros muy diferentes, ¿no? O mejor, a lo mejor, mejor de lo que estamos pensando, mejor de lo que estamos razonando. Amén, hermano. Amén, amén, hermana. Sí, pues, hermanos, todo lo que dice aquí nuestra hermana es una verdad, ¿no, hermanos? Vamos en esa dirección, ¿no? Vamos en esa dirección. Pero estaba queriendo yo entender, ¿no? Esto del razonamiento. ¿Cómo funciona nuestro razonamiento, ¿no? De cada ser humano, ¿no? Yo como profesor ahí, ¿no? De matemáticas, entonces se presentan muchos problemas, ¿no? Problemas así en matemáticas, como en la vida cotidiana se nos presentan siempre problemas, ¿no? Y hay que resolver los problemas, ¿no? Hay que resolver los problemas, ¿no? Pero para resolver un problema en matemáticas, lo que tú tienes que, bueno, lo que tú necesitas es tener pues un conjunto de instrucciones. En este caso no hay definiciones, hay propiedades, bueno, hay teoremas, se dice, ¿no? Este, o sea, Fórmulas. proposiciones. eh, y en base a esas instrucciones, o no, eh, uno puede resolver ese problema, ¿no? Puede resolver ese problema. Uno de repente detecta un problema. Ahora, ¿cómo resuelve este problema? Matemáticamente, entonces uno tiene que tener un conocimiento teórico, ¿no? De que, cómo vas a resolver, o sea, el proceso que vas a seguir, ¿no? Utilizando, ¿no? Esas definiciones. O sea, no te puedes salir de esa teoría, ¿no? O sea, a tu parecer no lo puedes resolver un problema, ¿no? Sino tienes que seguir todas las instrucciones, ¿no? Y creo que en todo problema que se presenta a todo ser humano, el ser humano tiene que utilizar todo el conocimiento que tiene, la información que tiene, las instrucciones que tiene para resolver ese problema. Porque si uno no tiene ese conocimiento, esas instrucciones, pues es imposible que resuelvas ese problema, ¿no? Entonces, en todo veo, ¿no? Que es, por ejemplo, un médico ya tiene ahí a un paciente y le dice, ¿qué te duele? Bueno, me duele esto, aquello, bueno, le cuenta. Entonces, él tiene que usar todo el conocimiento teórico que tiene, ¿no? Sobre esos malestares que tiene. Entonces, y también va a hacer un análisis con sus aparatos y todo eso, ¿no? En base a eso va a decir, ah, ya, seguramente tiene tal mal, este mal, entonces da las indicaciones, pero está en base, ¿no? No cualquiera va a poder así resolver el problema, ¿no? De salud. Cualquier problema, hermanos, que se presenta en la vida cotidiana, todo ser humano utiliza que tiene en la mente. Si está capacitado, pues resuelve ese problema, pues si no, ahí se queda el problema, ¿no? Y no se puede resolver el problema. Entonces, ahora como estamos entrando aquí, hermanos, el razonamiento humano al margen de las escrituras, entonces en este caso, hermanos, el problema, por ejemplo, del pecado que hay en este mundo, el ser humano trata de resolver de acuerdo a su razonamiento, a la información que tiene, trata de resolver a su parecer, ¿no?
Pero cuando uno está al margen de las escrituras, o sea, fuera de las escrituras, fuera de lo que dice Dios, pues, recordando que la Biblia, las escrituras, es un manual, pues, ¿no? De instrucciones justamente para resolver los problemas, sobre todo los problemas espirituales, ¿no? Que tenemos este problema del pecado y como consecuencia la muerte. Entonces, resolver esos problemas sin leer la Biblia, usando solamente nuestro razonamiento humano, o sea, la información que tenemos, ¿no? En este mundo, ¿no? Pero fuera de lo que dice la palabra de Dios, entonces la Biblia tajantemente nos dice que nos estamos equivocando. Ese camino a seguir nos va a llevar peor, ¿no? A la muerte nos va a llevar. Bueno, más o menos vamos en esa dirección. Si alguien quiere hacer comentarios, hermanos, para que podamos lograr entender, porque ahora es lo que tenemos que pensar en qué cosa es el razonamiento humano, ¿no? A ver, ayuden, hermanos. Bueno, vamos a entonces continuar ahí leyendo la lección. El razonamiento humano dice al margen de las escrituras. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto, no? Vamos a ver. Dice, el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo actúa, hermanos, en nuestra mente. Esto, hermanos, mire lo que dice aquí esta afirmación muy importante que está diciéndonos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios, hermanos, Él es el que actúa, dice, en nuestra mente actúa, hermanos. Pero aquí vamos a continuar, en este caso dice aquí el comentario, nos invita a explorar los misterios del universo. Bueno, el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios, me imagino aquí lo que en el comentario que está haciendo es que a todo ser humano nos invita, ¿no? A explorar los misterios del universo, ¿no? Como alguien ha afirmado acertadamente, y esta afirmación, hermanos, no sé, no, a ver si alguien me ayuda a entender esta afirmación, dice así, alguien dice afirmado acertadamente, aquí dice, ¿no? Nuestro hermano que ha escrito la lección nos dice eso, ¿no? Como cristianos, dice, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Por favor, si alguien entiende esta afirmación, dice, como cristianos, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. No logro entender yo esta afirmación, hermanos, que dice, ¿no? Pero para el expositor, al que ha escrito la lección, para él esta afirmación es acertada. Si alguien me ayuda a entender esto, dice, como cristianos, dice, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. A ver si alguien quiere entender esta afirmación. Bueno, vamos a seguir adelante entonces, hermanos. No sé, trataría de entender de que cuando uno está en la puerta de la iglesia, o que nos damos cuenta que recién tenemos cerebro, no sé, algo así, no logro entender esta expresión que comúnmente seguramente lo tienen esta afirmación, ¿no? Eh, eh, donde nuestro hermano vive seguramente en ese lugar. Bueno, vamos a continuar, hermanos, y aquí dice en la lección, sin embargo, hermanos, sin embargo, dice, ¿no? El esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las escrituras. Entonces aquí está haciendo una aclaración, ¿no? Aunque es maravilloso, ¿no? Que el ser humano pueda razonar, pero dice, el razonamiento por sí solo, ¿no? Es incapaz, ¿no? ¿De qué? De descubrir las verdades divinas de las escrituras.
¿no? Una persona supuestamente inteligente o supuestamente sabia, ¿no? Eh, o bueno, en este caso, hermanos, a veces equivocadamente decimos a la persona que tiene títulos, maestrías, doctorados, decimos que es inteligente, que sabe. No necesariamente. Para los ojos de Dios puede ser la persona más ignorante, ¿no? Por más que tenga 1000 títulos, ¿no? Entonces, el sabio, el inteligente, para Dios, es aquel que acepta lo que dice Dios y cree, pues, ¿no? Por más que no tenga ningún título, ¿no? Ni siquiera haya entrado a la escuela, pero para Dios es esa persona que obedece lo que dice Dios, es inteligente y es sabio. Hermano, Entonces, sí, 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 hermano, participa, por favor. tal vez coincide con 2:14 de Primera Corintios, lo que dice, hermano, ahí lo que está la persona en la puerta de la iglesia, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura y no Mm. puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, hermano, yo tengo Ujú. garabateado la Biblia, por eso no puedo leer directamente. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. ¿No? Sí, pues, hermanos, pues en otras palabras está diciendo, sin la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios, es imposible, hermanos, que cualquier ser humano pueda entender lo que dice la palabra. No, no vamos a poder entender si Dios no nos dirige, no nos da el entendimiento, hermanos, pues es imposible, imposible entender. Mucha gente podemos estar creyendo que sí entendemos, pero podemos estar completamente equivocados, hermanos, ¿no? Bueno, la afirmación acá dice, sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz, incapaz de descubrir las verdades divinas de las escrituras, hermanos. Entonces, Entonces, hermano, entonces podemos decir lo siguiente, lo que dice el Salomón, ¿no? 14:12, como también 16:25. Hay camino, hay camino que parece al hombre, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Podemos traducir también así, ¿no? Hay pensamiento que parece al hombre bien, pero su fin es camino de o pensamiento de muerte. Eso es, hermano, pasa con las personas. Si no conocemos a Dios, estamos perdidos, hay caminos, hay soluciones, problemas, tal vez parecen ser cierto, pero no es correcto, pues hermano, eso es, gracias hermano. muy bien, gracias, hermano, por su participación. Bueno, vamos a continuar, hermanos, y ustedes siéntanse libres de participar, hermanos, preguntar, comentar, hermanos. Bueno, la lección continúa, ¿no? Dice así, la verdad no es una cuestión de opinión humana. Miren, hermano, lo que está diciendo. La verdad no es una cuestión de opinión humana. Es como que alguien nos dijera, ¿no es cierto? O me dijera a mí, ¿no? Un amigo, digamos, me dice, pero justo me dice, ¿no? Pero ¿quién te ha dicho que robar es malo? ¿No? ¿Quién te ha dicho? ¿No? O mentir es malo. ¿Quién te ha dicho que eso es malo? ¿No? O que es bueno. ¿Quién te ha dicho? Como no cree en Dios, entonces uno piensa así, ¿no? Hoy en día la gente piensa así, que todo es relativo. Bueno, para ti será pues esto lo correcto, pero para mí eso es malo, ¿no? Y así te dicen, ¿no? Todo depende de cada ser humano, ¿no? ¿No? Para uno puede ser esto de una manera, para otro puede ser de otra manera. Todo es relativo, dice. Estamos viviendo en ese tiempo, pues, hermanos, que cada uno hace prevalecer su opinión y cree que su opinión es lo correcto, ¿no?
Entonces, la verdad, aquí está diciendo, afirmando ya la lección, ¿no? Las verdades, hermanos, no es una cuestión de la opinión del ser humano. Más bien dice aquí, es una cuestión de revelación divina. O sea que la verdad, hermanos, es un asunto de revelación. Es aquello que nos dice Dios, esto es verdad y esto es falso. O sea, Dios nos dice qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. No es que de la imaginación del ser humano, porque razona, entonces dice que esto es bueno, que esto es malo. Generalmente el ser humano, hermanos, nos vamos a equivocar, ¿no? Por más científico que seamos. Entonces, ¿cuántos científicos a lo largo de la historia se han equivocado en su razonamiento? Pues no, en su razonamiento. Bueno, hay cosas así, ¿no? Desconocidas para el ser humano y se imagina y cree que es correcto. Por ejemplo, pensaba la gente hace tiempo de que la Tierra era plana, hermanos, plana, no que era redonda, ¿no? Como conocemos. Entonces, y pensaban también la gente, ahora, ¿cómo se sostiene la tierra? Ah, ya está, creo, decían, encima de 4 elefantes poderosos que lo sostienen la tierra. ¿Y esos elefantes dónde están? Está encima de una tortuga gigante, ¿no? O sea, la gente se imaginaba de todo, ¿no? La gente hace mucho tiempo no creía que la tierra era redonda. Por eso, no, hay personajes, Sí, ¿no? Que se han lanzado en los barcos acerca del mar. Aquellos, por ejemplo, Cristóbal Colón, él leía la Biblia, dice, y en la Biblia encontró que la tierra es redonda, pues. Entonces él se lanzó, porque muchos pensaban de que como era plana, pues había un barranco y se caían, ¿no? Ahí y morían. Pero como él tenía ya esa luz de que la tierra es redonda, porque la Biblia lo dice, ¿no? Que es redonda la tierra, y se lanzó pues ahí en sus barcos, ¿no? A descubrir América, ¿no? Y es así, pues, ¿no, hermanos? Bueno, entonces el ser humano estamos limitados, ¿no? No tenemos pleno conocimiento de las cosas, pero uno es sabio e inteligente cuando uno se confía en lo que dice Dios y las revelaciones que Dios te da, pues esas son verdades, pues, y uno lo comprueba realmente, ¿no? Bueno, entonces aquí nos pide justamente leer para hacer ese contraste también, hermanos, ¿no? Del razonamiento humano, ¿no? O sea, dirigido por el Espíritu Santo y el razonamiento humano dirigido por uno mismo, ¿no? Por uno mismo, por sus opiniones. Leamos Proverbios 16:25, Jueces 21:25, Isaías 53:6. Y hay que contestar esta pregunta que dice, ¿qué revelan acerca de Satanás? Vamos a ver lo que revela estos textos bíblicos acerca de Satanás. Estamos viendo, ¿no? Las estrategias de Satanás para destruir al ser humano, ¿no? O sea, para hacer perder al ser humano. Entonces vamos a ver esas revelaciones, ¿no? Ahí de esa estrategia de Satanás. ¿Qué revelan? También dice acerca de la estrategia de engaño de Satanás, justamente es la pregunta. Los textos bíblicos, ahí está en la Biblia, pueden abrir vuestra Biblia, hermanos, vuestra versión y comparar para entender de mejor manera. Bueno, hasta aquí todo era comentarios y ahora sí recién vemos lo que dice la Biblia, hermanos. Esto es palabra de Dios. En nuestros comentarios, hermanos, nos podemos equivocar todos, pero aquí sí la palabra de Dios es de Dios, pues y Dios no se equivoca, hermanos. Y Dios nos dice, porque ha inspirado esta palabra en Proverbios 17:25, ¿qué nos dice Dios? Nos está diciendo, no, a nosotros de la sala y a todos, ¿no? Hay camino que parece derecho al hombre, ¿no? Claro, en nuestra opinión, el camino que uno puede estar siguiendo nos parece que eso es derecho. Pero, dice Dios, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que afirma nuestro Dios en esta mañana a cada uno de nosotros, nos dice. O sea, nuestra opinión de nosotros nos parece, hermanos, que puede ser derecho, pero, ¿no? Dice el fin, ¿no? De aquellas opiniones o pareceres que tenemos, Dios, para Dios dice, eso es camino de muerte, va a llevar a la muerte. En Jueces 21:25 nos dice la palabra de Dios,
Ahora, no he leído su contexto, hermano, si alguien ayúdate en su contexto. Dice aquí, en estos días, no sé qué días eran estos, en el pasado, ¿no? En estos días no había rey en Israel. Dice, cuando no había rey, no, habrá habido días que no había rey. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué les parece, hermanos, no? O sea, uno hacía una cosa, otro hacía otra cosa, entonces lo que le parecía, como no había rey, no había autoridad, pues entonces cada uno hacía lo que quería, pues, hermano, ¿no? Bueno. Bueno, eso también, vayamos pensando, hermanos, la estrategia de Satanás, ¿no? La estrategia de Satanás en esos textos bíblicos, ¿no? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y esta afirmación es muy importante, hermanos. Acá dice todos, ¿no? Sin excepción, hermanos, ¿no? Sin excepción. Aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, hermano. Todos, ¿ah? Todos, tú, yo, todos los que estamos en esta sala y todos los seres humanos, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿no? Nos hemos apartado del camino, ¿no? Como ovejas que se apartan, pues. Entonces, ¿qué hizo Dios acá? Dice, mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesucristo, en su Hijo, cargó, le hizo cargar, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Eso entendemos así, ¿no? De que el Señor vino a esta tierra, que es el mismo Dios encarnado, y cargó pues nuestro pecado. Cargó para que Él muera en lugar de nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto por ser pecadores, pero Él, como nos ama tanto, Él ha cargado nuestro pecado y ha muerto pues ahí en la cruz, ¿no? O sea, ha pagado por nuestro pecado. Y bueno, y Él ha resucitado al tercer día, venció también, ¿no? A la muerte, ¿no? Que resucitó. De igual manera, si creemos en Jesucristo, pues, ¿no, hermanos? Nos perdona, o sea, nos beneficia, ¿no? Con ese perdón que lo ha logrado ya. Entonces hay justificación y entonces, pues, eh, nosotros por esa fe podemos también vencer, ¿no? Y si descansamos, pues resucitaremos porque el Señor, es su promesa del Señor, ¿no? Los que creemos en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos, así dice la. Bueno, Hermano, sí, hermano. Sí. parece que Pablo ha tomado en Romanos 3:10, dice lo siguiente, paralelo a esto, ¿no? Dice lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni aun uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así dice hermano Pablo, ha tomado de esta escritura para escribir a Romanos. Gracias, hermano. Bueno, entonces, hermanos, las respuestas a estas preguntas, qué revela estos textos que hemos leído acerca de Satanás? ¿Qué revelan acerca de la estrategia del engaño de Satanás? O sea, podemos concluir, hermanos, de que cuando dice aquí, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo que hace Satanás es, no, de que nosotros, lejos de Dios, lejos del Espíritu Santo, lejos de la palabra de Dios, nosotros podamos encaminarnos, ¿no? Y la gente está caminando así, pues, hermanos. Yo no sé cuántos cristianos hay en este mundo, ¿no? O cuántas personas creen en el Señor, ¿no? En, no sé, solamente Dios sabe, ¿no? Pero, no sé, casi el 100% diría, ¿no? De la humanidad, ¿no? Está caminando, pues, en ese camino que le parece correcto, ¿no? Y yo pregunto a veces cuando viajo ahí, estoy yendo en el taxi, así, entonces pregunto, y maestro, ¿que usted qué piensa, no? O sea, respecto a de repente, a este tema, ¿no? O sea, ¿cuál es maestro, digo, no su objetivo de la vida, ¿no? ¿Qué el ser humano, qué objetivo tiene en su vida? Solamente levantarse tal vez temprano, salir a trabajar, comer, dormir, y otra vez levantarse temprano, no sé,
trabajar, comer, dormir. Ese es el objetivo. Para eso estamos aquí o vivimos para eso nada más. A veces pensamos, razonamos, ¿no? A veces conversando. Entonces, la gente a veces le preguntas a una persona que cuáles son sus objetivos en tu vida. No, yo estoy estudiando, estoy estudiando tal carrera porque quiero tal cosa, yo me voy a comprar una casa, voy a tener mi carro, voy a viajar por todo el mundo, no sé. Cada uno tiene sus objetivos, pues hermanos. Y piensa que eso es el objetivo de la vida que está acá, incluso la educación misma en todo este mundo, hermanos, la educación tiene por objetivo eso, ¿no? Que tú puedes, y, o sea, más tiende a todo para ti y nada para servir para los demás, ¿no? Entonces, más o menos ese es el objetivo de la educación en todo el mundo, ¿no? No es servir, es otra cosa la educación cristiana, sí te prepara para servir en este mundo y también, pues, ¿no? En la eternidad también, ¿no? Y así. Entonces, al ser humano le parece que eso es lo correcto, pues, que eso es lo correcto. Pero ahí está la estrategia de Satanás, pues, ¿no? Que te lleva por ese camino, claro, simplemente a eso, ¿no? Que tengas esos deseos que tú tienes, pero su fin es camino de muerte, dice. ¿En qué se preocupaban las personas en el tiempo antediluviano? Bueno, casarse, comer, beber, todas cosas. La gente dice incluso, ¿no? ¿Qué me voy a llevar yo? Lo que como, lo que tomo, esas cosas, ¿no? O sea, mire, y que es un camino que parece derecho, ¿no? Que parece lo correcto. Pero, dice Dios, su fin es camino de muerte. Hay que meditar y pensar también, ¿no? En nuestras vidas, ¿no, hermanos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos en esta sala también nosotros, no? Entonces, hermanos, ahí dice, bueno, en estos días no había rey, o sea, cuando no hay algo que nos rija, que nos indique, ¿no? Cómo debemos de caminar. Esto es una ilustración, me imagino, de un rey, ¿no? Que guía, ¿no? A la población en un determinado camino, pero cuando no hay ese rey, no es como que no hay papá ni mamá, los hijos están en su libre albedrío, hacen lo que quieren. Entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ahí estaría la estrategia de Satanás. La gente hace lo que te mete en la mente información que te hace a través de los medios de comunicación y que dice que esto es lo correcto, mira, cómprate estas cosas y esto va a ser lo mejor, la moda y tantas cosas que te invite, come esto, toma esto, es lo mejor. O sea, y la gente, podemos estar haciendo esas cosas, pero nos estamos matando, ¿no? Nos estamos ni si... Hermanito, justo, Sí, por favor, hermano, a ver. hermano, te habla el hermano Ezequiel de Argama, buenos días. Buenos días, hermano. Bienvenido, hermano Ezequiel. Nos ¿Cómo estamos, alegra, hermano. hermanito? Acá Aquí sí. escuchando la programa, hermano, que estás pasando el día de hoy. Atentamente estoy escuchando, hermano, Justito. Saludo, hermano. Qué bien, hermano Ezequiel. Si tienes alguna pregunta, hermano, pregunta. Si quieres algún comentario, también comenta, hermanito. Siéntate libre, hermanos. Todos podemos participar, todos podemos preguntar y entre todos también podemos contestar. Sí, hermano Ezequiel, ¿alguna preguntita tienes? ¿Algún comentario? Bueno, hermano, al respecto al divino que a veces en este momento le doy gracias a nuestro divino por darnos una vida más y más que nada alentar a todos los congregantes que nos está escuchando por este programa, hermano, y invitarles, ¿no? También acá de repente otros hermanos nos están escuchando en este audio y invitarle, hermano, acá nuestra congregación ya también tenemos aquí en Argama y quisiéramos que nuestros hermanos que nos asistan bueno, para este programa y también, hermano, estoy contento, alegre escuchar toda esta palabra de Dios. A veces nos fortalece día a día, hermano, nos
entra a nuestra mente, siquiera los mensajes, hermano, ahorita que estás pasando lo que es ese jueves, ¿no? Que estás leyendo, hermanito, haciendo felicitaciones y así estaremos escuchando tu palabra, hermano, y tus predicaciones, tus orientaciones. Es lo bueno, hermano Justito. Muy bien, hermano Ezequiel. Gracias, hermano, por su participación y nos alegra que esté presente aquí en la sala, hermano. Pues bienvenido, hermano. Bueno, hacemos un comentario, hermanos. Yo hago el comentario. Nuestro hermano Ezequiel está entrando, ¿no? Recién. Él es un hermano de Argama, de allá de la comunidad donde estamos proyectándonos nosotros, llevando la palabra del Señor justo en esta Semana Santa. Y nuestro hermano tiene, ¿no? Esa, digamos, ese don que Dios le ha dado. Ahí alguien, una hermana ha donado un terrenito allí en Argama y aquí el hermano y otros hermanos de esa comunidad dijeron, pues no, si ustedes tienen un terrenito ya, solo levantamos pues ahí, ¿no? Una carpa así de calaminas y palos, lo levantamos pues ahí y ahí se puede predicar el evangelio. Y hermanos, justamente en una semana, 3 días creo que lo han hecho eso, lo han levantado todo, se ha acercado todo y ahí se ha predicado. Pues ahí está nuestro hermano Ezequiel, ¿no? Que Dios lo bendiga a él, ¿no? Entonces, hermanos, él nos dice, ya donde haya, lo hacemos rápido y así predicamos el evangelio. Pues bienvenido, hermano, y que Dios lo bendiga, pues, hermano Ezequiel. Bueno, Sí, vamos así justamente, es. hermano, para terminar mi petición, hermano, justamente el Señor nos ha tocado nuestro corazón y juntamente con el Señor hemos trabajado en la obra de Dios y ahí está, tenemos nuestra local, hermano, serán bienvenidos, ¿no? Para la casa de Dios no hay nada de dificultad, hermano, siempre para el Señor, cuando estás con el Señor, siempre el Señor, cualquier cosa termina rápido, ¿no? Ahí están las cosas que hemos hecho para el Señor, hermano justo, y bueno, invitarle de acá vas nosotros una vez más, ¿no? Y ya tenemos dónde estar y ya pues él pronto estará también el Señor, su propósito, la obra estará construyendo, hermano Justito, y es mi petición, hermano Justito, más bien gracias por escucharme mediante este audio, hermano. Muy bien, hermano Ezequiel. Gracias a ti por tu participación, hermanos. Muy bien, vamos a continuar entonces, hermanos, ¿ya? Entonces, hermanos, estamos aquí meditando en la estrategia que tiene el enemigo, que al ser humano dice, ¿no? Nos puede estar diciendo, ¿no? Que nosotros, independientemente de la Biblia, ¿no? De lo que el Espíritu de Dios dirige, ¿no? A través de la Biblia de los seres humanos. O sea, lejos de eso, te dicen, ¿no? Que tú independientemente tienes la capacidad de hacer todas las cosas. Así que dice, tú puedes, no necesitas de la Biblia, ¿no? Y entonces, pues, pero justamente esa es la estrategia de Satanás que nos lleva hacia la muerte, es el camino de la muerte. Mm. Y alguna pregunta, alguien más que quiera hacer ahí por ahí. Y está aquí aclarando, hermanos, que todos nosotros nos hemos descarriado, hermanos, todo ser humano, ¿no? Como oveja. Pero dice acá que para el camino, ¿no es cierto? Correcto. O sea, para regresar a Dios, hermanos, que nos hemos apartado de Él, entonces el Señor abre camino, el Señor Jesús como Hijo, Ujú. cargó nuestro pecado y pues Él pagó por nuestro pecado, entonces hay camino de regreso y Jesús es el camino, pues, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver los comentarios, ¿ya? Vamos a ver los comentarios, hermanos. Ahora sí, miramos comentarios. Dice así, uno de los engaños más eficaces, hermanos, del diablo es hacernos creer, pues, que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Eso es la estrategia del diablo. Te dice, tú no necesitas de la Biblia, tú tienes tu pensamiento, tu razonamiento, ¿no? Te dice así, entonces suficiente tu razonamiento, todo te dice, ¿no? No necesitas del Espíritu Santo, no necesitas de la palabra de Dios, no.
Entonces, esa es la estrategia de Satanás, que pone en la mente del ser humano eso, ¿no? Puede haber, dice, un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso a culturas enteras, hermanos, ¿no? Pero puede ser totalmente erróneo ojos de Dios. Esto es así, hermanos, ¿no? Que para el ser humano, pues parece que es correcto. Pues a nivel mundial todo ser humano cree que está haciendo lo correcto, pues hermanos, ¿no? Pero está yendo hacia la perdición, hermanos. Si alguna persona sí se está dando cuenta que está por camino equivocado, es porque el Espíritu Santo está actuando y te está haciendo ver el error, pero eso gracias también a la palabra de Dios. Hace unos años, cuenta su testimonio aquí el hermano que ha escrito esta lección, dice, ¿no? Hace unos años, mi esposa dice, y yo decidimos hacer un poco de senderismo, o sea, caminata, ¿no? Por los bosques cercanos al hotel en el que pasábamos, dice, la noche. Bueno, ahí con su esposa, este hermano, se fue pues a caminar. Normalmente, dice este hermano, soy bastante bueno con las direcciones. Después de caminar aproximadamente 1 hora por varios senderos, 1 hora caminando, hermanos, por varios caminos por ahí, estaba, dice, bastante seguro de que podría pues encontrar el camino de regreso sin dificultad, pensaba él así. Pero, hermanos, pronto se dio cuenta que ¿de qué? De que estaba irremediablemente perdido. Estaban perdidos él con su esposa, hermanos, en el bosque. El sol se estaba poniendo y estaba atardeciendo, y estaba por oscurecer, hermanos, y dice, temía lo peor, pues tenía miedo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encontrar acá en la noche sin encontrar, ¿no? El hotel. Gracias a Dios, dice, se había encontrado con otros, ¿no? En el camino, o sea, personas, otros excursionistas, ¿no? Que conocían el camino. Entonces, a pedir, pues, ayuda, por favor, ayúdanos a regresar a nuestro hotel, ¿no? Entonces, se habían desviado, pues, unos 8 kilómetros, hermanos, de donde estaban, ¿no? Del hotel. Pero, dice, estaba cerca a una carretera, la carretera principal, y como había un carro, un coche, dice, estaba estacionado ahí cerca, esas personas, ¿no? Le ofrecieron, pues, te vamos a llevar a tu hotel, le dijeron, ¿no? Y así, hermanos, pues, este testimonio que cuenta es para qué, dice, ¿no? Encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros. Entonces aquí lo que cuenta este hermano nos está diciendo de que el haber encontrado personas que conocen el camino, pues, y que le ha hecho regresar al hotel, pues eso marcó la diferencia, ¿no? En la vida práctica también, hermanos, es así. Nosotros estamos perdidos, todos como ovejas nos hemos perdido. Pero no hay quien, pues, ser humano, ¿no? Que nos pueda hacer regresar ¿no? Al hogar de donde nos hemos apartado. Adán y Eva, pues, se apartaron de Dios. Perdido ahí la humanidad también, ¿no? Nosotros perdidos ahí todos, ¿no? Pero el único camino de retorno, hermanos, es el camino que el Señor ha aperturado. Pues el Señor Jesucristo es el camino, pues, ¿no? O sea, es asunto de confiar en Él, en su palabra, y a través de su Espíritu nos guía, ¿no? No hay otro camino, hermanos, no hay otro, ¿no? Ningún ser humano, por más grande imaginación que pueda tener, no nos va. Más bien Satanás sí es el que justamente hace creer a la gente que con su razonamiento ya va a lograr, pues, no la salvación o la vida eterna. Pero eso es falso, hermanos. Lo que va a conseguir es la muerte eterna, porque el diablo es mentiroso, engañador, pues. Hermanos, la lección continúa, dice, Dios no nos ha dejado solos, hermanos, Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje, pues, de esta tierra al cielo, o sea, la Canaán celestial, estamos en ese camino, ¿no? El Espíritu Santo nos señala a las sagradas escrituras, hermanos, que nos conducen de regreso a casa. O sea, en este caso, hermanos, para no perderse, ahí está el manual, ¿no? Para regresar a la casa, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahí está, pues, ¿no? Las instrucciones por donde tenemos que regresar. La Biblia, ahí están los mandamientos de Dios y todo, ¿no?
lo que el Señor nos dice que hagamos para volver a la casa de donde nos hemos apartado, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos señala pues a las Escrituras. Hermanos, esto es importante, ¿ah? La verdad y el error, hermanos, ¿no? ¿Cómo yo voy a diferenciar la verdad del error? La verdad y el error, o lo correcto, ¿qué es lo correcto? ¿Qué cosa es lo incorrecto? El bien y el mal, ¿no? ¿Qué cosa es el bien y qué cosa es el mal? Eso, hermanos, solo puede entenderse correctamente, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios estamos completamente en oscuridad. No nos vamos a dar cuenta de que realmente estamos en el camino correcto o en el incorrecto. Si no estamos a la luz de la palabra de Dios, nadie se da cuenta, hermanos. Gente famosa, erudita, lo que sea, hermanos, si no ha estado iluminado por la Biblia, su camino, pues se ha perdido, pues, ¿no? Para la eternidad se ha perdido, ¿no? Mucha gente, sí. Lo que contradice a Dios y su palabra es pues error, ¿no? Entonces acá concluimos, ¿no? Lo que contradice a Dios o a su palabra, ¿no? Eso es error. Y el error siempre es peligroso, pues hermanos. Lo que está en armonía con Dios, lo que está de acuerdo con Dios, hermanos, es verdad y es bondad también, dice hermanos. O sea, cuando estamos de acuerdo a lo que dice Dios, entonces estamos en la verdad, pues hermanos. Qué importante es que hagamos pues de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. Claro, en una discusión, hermanos, no, entonces el árbitro en la discusión hay dos contendientes, digamos, y el árbitro, o dos equipos, ¿no? El árbitro va a decir si está bien o está mal, no en una cancha de fútbol, por ejemplo, si hay una falta, algo, entonces el árbitro tiene que decir, ya falta tarjeta amarilla o tarjeta roja, pues no, entonces es el que va a determinar, ¿no? Si está bien o está mal las cosas. Entonces, para nosotros en la vida, el árbitro viene a ser pues la palabra de Dios, que nos va a decir que estás bien o estás mal, pues, ¿no? Así como el mandamiento dice, los mandamientos es pues los mandamientos, hermanos, es eh, dice, se ha dado con el propósito de hacernos ver nuestra condición, ¿no? O sea, cuando dice, no cometerás adulterio, pero yo estoy en adulterio, entonces me dice que estoy en pecado, estoy mal. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo ese mandamiento. O dice, no robarás. Entonces, la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios me está haciendo ver como radiografía dónde está mi problema, dónde está el mal, qué es el mal. Y entonces, para estar bien, me señala, ¿no? La palabra de Dios que dice, anda, corre, anda Jesucristo, Él te va a perdonar pecado porque ha dado su vida por ti. Entonces vamos ante Jesús en la oración y le decimos, Señor, por favor, yo estoy en pecado, estoy mal, y así que Señor, sácame, yo estoy en adulterio, en robo, en mentira, en, no sé, en codicia, en pelea, no sé en qué estoy, pero Señor, por favor, sácame de esto, estoy mal, Señor, acá, no. Entonces el Señor, entonces Él tiene también la solución, ¿no? Para, a través de su palabra, para transformarnos, ¿no? Entonces nos dice, ya, sal de aquí, vas a caminar ahora, ya no robes, ya no mientes, ya no adulteres. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, pues es el árbitro final de la verdad y de la moralidad, ¿no? No son los filósofos, ¿no? Que ahí se muestran en el mundo, ¿no? Filósofos que determinan qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Eso es falso, pues no, no. La opinión humana, no, la filosofía humana nos lleva a la perdición, si es que no está de acuerdo a la Biblia. Y si está de acuerdo a lo que dice Dios, pues bienvenido, ¿no? Finalmente, hermanos, ¿por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina, ¿no? La mente humana, hermanos, sin la dirección del Espíritu Santo, hermanos, somos incapaces de descubrir la verdad divina. Está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué es así? Ahora, analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. Dice. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender, dice, la revelación divina?
Por ejemplo, en Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. ¿De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana, pues, ¿no? Hermanos, de repente, en pocas palabras, y aquí concluyendo ya, hermanos, Daniel 2 nos habla del sueño que Dios dio a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia estaba muy preocupado, ¿no? ¿Quién va a venir después de mí a gobernar, ¿no? Entonces Dios le dio un sueño. Ahora este rey no se recordaba el sueño y pidió a sus sabios, hechiceros, todos los científicos de ese tiempo, hermanos, de que le pudieran decir, ¿no? A sus asesores, ¿no? Decir, a ver, díganme ustedes qué cosa he soñado. Y ahora, diciéndome también mi sueño, díganme qué significa ese sueño. Y nadie podía, pues, y la gente se sintió impotente, dijo, pues jamás ningún rey ha pedido eso a sus siervos. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Eso era cosas de Dios, así decía la gente, ¿no? No sabemos, ¿no? Y justamente, pues ahí la impotencia, ahí está del ser humano, pues hermanos, de todos los científicos de este tiempo también se va a sentir impotentes. ¿Quién va a poder decir, pues, lo que uno ha soñado? Tú no sabes nada, pues, de eso, ¿no? Entonces, y ahora todavía, después decir la interpretación, ¿no? Entonces, ¿quién sabe eso? Solamente Dios, ¿no? Y justamente para descubrir ese sueño y su interpretación, ahí un siervo de Dios, Daniel, y sus amigos se pusieron a orar a Dios porque había una sentencia de muerte, porque no podían explicar ese sueño o decirles el sueño. Y entonces, pues, Daniel oró a Dios, ¿no? Con sus amigos, y Dios le reveló a Daniel, le dijo cuál era el sueño. Era una imagen, una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, pies o piernas de hierro, los pies en parte barro cocido y en parte hierro, y viene una piedra y cae a los pies de la imagen y lo destruye. Ese era el sueño que Dios le ha dado, pero en ese sueño, ¿quiénes van a venir detrás de Babilonia? Entonces, cabeza era Babilonia y el pecho significa que iba a venir un reino Medo-Persia. Dicho y hecho, hermanos, así como Dios dijo, vino pues Medo-Persia. Hasta nombres de reyes, Dios dice por adelantado, ¿no? ¿Quiénes iban a ser? Entonces, todo se cumplía al pie de la letra. Después de Medo-Persia, ¿no? Como es el vientre de bronce, entonces ahí señala a Grecia. Y justamente se cumplió también eso. Vino Grecia, ¿no? Que dominó casi todo el mundo, ¿no? Y después de Grecia, ¿no? Así como las piernas de hierro, viene pues otro reino, ¿no? Que es Roma. Los romanos dominan casi todo el mundo, ¿no? Conocido en ese tiempo. Y así. Y ahora estamos ya pues en el tiempo de los pies, en parte barro cocido y en parte hierro. Significa los países que estamos, unos poderosos, otros débiles, cristianos, bueno, creyentes, no creyentes, bueno, hay esa diferencia, ¿no? Y ya estamos a la puerta de que la piedra cae sobre la piedra de la imagen, o sea, la historia de este mundo se termina, al fin del Señor Jesucristo, pues y ahí termina la historia de este mundo, ¿no? Y después de esa piedra, dice, se hace pues el reino de Dios eterno, y estamos a las puertas de eso. Entonces, todo eso, hermanos, es porque Dios sabe todo, ¿no? El futuro, todo sabe, ¿no? Daniel no sabía nada, pues, así como nosotros, ignorante Daniel también. Lo bueno de Daniel era pues que era humilde y sabía que Dios sabe todo, entonces pidió a Dios y Dios le avisó. Y Daniel pues dijo al rey Nabucodonosor, no es que de mi capacidad, de mi pensamiento, mi razonamiento, yo te estoy diciendo eso porque Nabucodonosor pensaba pues que Daniel era como un dios y decía pues, uy, qué maravilloso que tú puedes, y aún a ti, hermana que estás en sala, la gente te puede decir que tú tienes capacidad y te puede mirar así, pero ¿quién da la capacidad, el discernimiento de saber el bien y el mal y todas las cosas? Es Dios, pues, hermano. Por eso la alabanza, hermanos, no es para el ser humano, sino para Dios, ¿no? Y hermanos, pues entonces Daniel reconoce, ¿no? Le dice a Nabucodonosor, no es de mi cabeza, de mi pensamiento lo que yo te estoy avisando, es que Dios me ha revelado, Él es el que sabe todo, y Él te ha avisado a ti lo que va a pasar, todas las cosas.
Y ahí Nabucodonosor, un rey pagano, un rey terrible que se creía como Dios, ¿no? Este hombre también creyó en Dios y se convirtió. Nabucodonosor también creyendo, da testimonio en el libro de Daniel, está ahí, creo que es el capítulo 4, no recuerdo bien, pero ahí da su testimonio que cree en Dios, pues, y seguramente él también va a tener vida eterna, ¿no? Va a resucitar, aunque era un rey terrible, pero creyó en Dios, pues, ¿no? Bueno, bajo los testimonios que ha pasado en su vida. Bueno, hermanos, y del Señor Jesucristo como ser humano en esta tierra, hermanos, ¿acaso él también de su cabeza como humano que era Jesucristo, acaso decía, y yo tengo capacidad, yo soy pues Dios, que esto? No, 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 hermanos, el Señor Jesucristo como humano en esta tierra, él fue dependiente, no fue independiente, no fue independiente, hermanos, como es Satanás, independiente, se independizó de Dios. Jesucristo como hijo de Dios, como hombre, como nosotros, como nuestro hermano mayor, él dependía también de Dios, por eso su comunión era de cada día con Dios, salía solito él, o sea, por su propia voluntad, a orar, a estar en comunión con Dios, y así estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, a entrar en comunión con Dios. Y él dijo categórico, todo lo que hago no lo estoy haciendo yo, sino es el Espíritu Santo que dirige todo esto, ¿no? Es Dios, el Padre, que está haciendo estas cosas, los milagros, todas las palabras que ahorita, entonces Dios me está utilizando. Entonces es Dios el que hace. Por eso para luchar contra el diablo también, hermanos, ¿acaso él tuvo su razonamiento de él, ¿no? Para defenderse del diablo? Solamente decía, escrito está, o sea, con la Biblia se defendía, con la escritura. Al diablo decía, escrito está, y así le venció al diablo. O sea que la Biblia es pues una lámpara que nos va a ayudar a entender lo que es bueno, lo que es malo, todo, ¿no? Vamos a conocer a Dios. Y sin la Biblia, sin la palabra de Dios, estamos completamente perdidos y equivocados, pues, hermanos. Bueno, ahí, hermanos, creo que lo que estamos resaltando es que la palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza, su palabra, ¿no? Para que podamos ser guiados, ¿no? Hacia la casa, hacia nuestra casa, que es la Canaán celestial, ¿no? Bueno, hermanos, si alguien tiene una pregunta, algún comentario, hágalo, hermanos. Si no, nuestra hermana Mónica le voy a pedir que nos despida con la oración. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario final? Hermanito, Hermana, hermanito, por buenos favor. días a todos. Ya. Bueno, de las estrategias de Satanás. El diablo es un mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos conocer sus estrategias. ¿Qué es qué es satánico? Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo, ¿no? O en los tres aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento y provenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe o a quién o usar para lograrlo. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar para hacernos caer. Podemos leer en Romanos 8, 5, 6, donde nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los pensamientos de los que no son salvos son gobernados por el apóstol, por lo que el apóstol Pablo llama la carne, y esto trae como resultado la muerte. No se refiere al cuerpo físico, sino a una motivación interna que se opone a Dios a Dios. Por otro lado, el Espíritu de Dios mora en los creyentes para gobernar sus pensamientos y acciones de acuerdo a los deseos del Señor y para darles vida y paz. Y sigamos leyendo Romanos 8, 7, 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como los no creyentes son controlados por la carne e influenciados por Satanás, tienen pensamientos que se oponen a Dios. Además, sin el Espíritu Santo, no pueden obedecerlo ni complacerlo. Para terminar, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que lo distingue el cristiano del resto de la humanidad no es el que asista a la iglesia, sea bautizado ni tenga buen comportamiento, sino el que el Espíritu Santo viva en él. Aunque Satanás engañe y tiente a los creyentes para que pequen, la desobediencia no resulta en pérdida de salvación. Este último, segunda de Corintios 4:3-4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo en todo momento obra, dice, con la intención de engañar, cegar a las personas en relación a la verdad de Cristo. El resultado es un mundo que se caracteriza por pecado y conflicto y mentira. Hay más, hermanito, ¿no? Para que podamos escuchar, pero no los quiero cansar. También vemos, hermanito, que Satanás conoce la Biblia. Él conoce toda la Biblia y él nos ataca porque tiene ese conocimiento. Porque cuando nuestro Señor Jesús estuvo haciendo su ayuno de 40 días en el desierto, él, ¿no? Como tenía con el conocimiento de la Biblia, quiso hacer caer a nuestro Señor Jesús. Y cuánto más a nosotros que somos humanos débiles, ¿no? Que realmente a veces no conocemos la palabra de Dios todo por completo. Somos débiles y así podemos caer fácilmente, hermanito. Amén, hermanito. Muy bien, gracias hermana Rosa por su participación. Sí, pues hermanos, somos como diríamos, como niños, ¿no? Para Satanás somos pues algo insignificante, ¿no? Solamente nuestra vida tendría significado si nos agarramos de Dios, ¿no? Como un niño se agarra de su padre, así tenemos que hacer, hermanos, ¿no? Aferrarnos de Dios ciegamente, no soltarnos de Él, y el diablo pues va a querer destruirnos completamente de una y otra forma, hermanos, ¿no? Entonces ahí está Dios utilizando su palabra y el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo está Él, el Señor Jesús, ¿no? Y para ayudarnos a volver a casa, ¿no? Estar otra vez con Dios por la eternidad. Que Dios los Amén. bendiga, hermanos. Bueno, hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermano. Antes de decir una cosa, yo conocí la iglesia, pero me enamoré de la Biblia, de la Escritura, de la palabra de Dios cuando estudié el libro de Daniel. Ojalá pudiéramos estudiarlo aquellos que no lo han hecho concienzudamente, porque ver cómo Dios es quien dirige todo, cómo va cumpliéndose todo lo que Él dice, es maravilloso y nos da confianza, nos da certeza de que todo lo que está escrito en su palabra fue y será, o sea, fue y será. Entonces, que el Señor nos dé de su Santo Espíritu para que podamos entender, para que podamos tener este conocimiento que es sabiduría. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias infinitas, mi Señor, le damos por todas sus misericordias, porque usted nos permite estar aquí, mi Señor, buscándole en la primera hora de la mañana, mi Señor, postrándonos a sus pies, Padre bendito, para entender de su palabra.
mi Señor Santo. Podríamos leer la Biblia de tapa a tapa, mi Señor, una y mil veces, pero si no lo hacemos con su Espíritu, mi Señor, no entenderíamos nada, Padre amado. Mi Señor, gracias por darnos ese Espíritu para conocer y entender el tiempo en que vivimos y las cosas que vendrán, mi Señor. Padre bendito y amado, gracias por hacernos entender que sin usted estamos perdidos, Padre amado. Mi Señor, hay muchos que aún no le conocen. Le rogamos que usted pueda tocar los corazones, mi Señor, de todas esas personas que se cruzan delante nuestro, mi Señor, y denos la fuerza, la valentía, mi Señor, y también el conocimiento y la luz para poder dar su mensaje, mi Señor. Padre bendito y amado, no somos nada sin usted. Quédese con nosotros ahora, mi Señor, al retirarnos a nuestros quehaceres, Padre bendito. Que todo lo que hagamos, como siempre digo, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.